Shalom para todos, les habla el apóstol Luis Buscán. Les saludo a todo ese pueblo hermoso que cada día nos sigue en nuestras transmisiones. En este día que vamos a hablar acerca de los fundamentos de la intercesión, nos vamos a ubicar específicamente en la Parashat 29, la Parashat Hareimot. Vamos a ubicarnos acá específicamente en las diapositivas. Este es un tiempo muy importante en el cual el Padre Eterno nos está convocando como hijos del Eterno para proclamar, para establecer el reino de Dios, y es necesario que continuemos nutriéndonos de estos poderosos fundamentos que nos entrega la Torá. Creo que la Torá es una fuente de fundamentos de intercesión y lo hemos visto a lo largo de los estudios que hemos hecho. Verdaderamente hemos extraído principios importantísimos y creo que en este tiempo, en lo que hemos venido recibiendo, sobre todo en la festividad de Pesaj, que es un tiempo de libertad, que es un tiempo de ejercer autoridad, es un tiempo de proclamar, es un tiempo de establecer a través de la palabra. Creo que necesitamos seguir fortaleciéndonos a través de estos poderosos principios. Entonces el estudio es el estudio 29, la Parashá es la Parashá Hareimot, después de la muerte, se traduce. Usted puede ubicarla en Levíticos 16:1 al capítulo 18, verso 30. Entonces vamos a comenzar hablando un poco acerca de la intercesión profética a la luz de lo que estamos estudiando en esta Parashá. Una de lo que vamos a ver en esta poderosa Parashá es la festividad de Yom Kippur, que es la fiesta más importante, la más solemne del calendario bíblico, el calendario hebreo, que nos habla del día del perdón o día de la expiación. Entonces la palabra hebrea que ha sido traducida como propiciatorio es caporet, que significa cobertura o cubierta. Este término también se usa cuando se habla de expiación y está íntimamente relacionado con la intercesión. Entonces, cuando hablamos de caporet, cuando hablamos de propiciatorio, y lo vemos a la luz de lo que hace el sumo sacerdote o Cohen Agadol al momento de presentar el macho cabrío por la Adonai, de hacer la aspersión de la sangre, debemos entender que todo esto es entendido como un acto de intercesión. El Cohen Agadol o el sumo sacerdote, cuando presenta la sangre del macho cabrío por la Adonai, luego entrega en el desierto el macho cabrío por Azazel, después de hacer cada una de los sacrificios correspondientes del novillo y todo lo demás, y su respectiva purificación en aguas. Este es un momento muy, pero muy importante, es un momento vital, porque el sumo sacerdote no solamente hace un sacrificio, no solamente es el derramamiento de sangre, donde está la conexión con la expiación en este caso específico, sino que también aquí hay un acto de intercesión muy poderoso que hace el sumo sacerdote al presentarse delante de Elohim una vez al año en el lugar santísimo. Presentar, por supuesto, la sangre, y también, aparte de eso, dicen los comentarios rabínicos que él también colocaba frente al arca del pacto eterno, frente al arca del testimonio, colocaba allí el incienso específicamente. En ese lugar se prendía y todo el lugar santísimo se llenaba de incienso. Entonces él preparaba en ese lugar el incienso aromático. Cuando se menciona en Hebreos capítulo 7, verso 25 y capítulo 9, verso 24, a Yeshua como sumo sacerdote, se le presenta como supremo intercesor. Es decir, cuando el sumo sacerdote presentaba la aspersión de la sangre en Yom Kippur, era un acto de intercesión. Recordemos que se menciona que el sumo sacerdote llevaba en sus hombros grabados en 2 piedras de ónice los nombres de las 12 tribus, así como también en el pectoral del juicio que representaba su corazón. Entonces hay que entender que en el José, en el pectoral del juicio, y en las 2 hombreras, que son las piedras de ónice que llevaba grabadas el sumo sacerdote en sus vestiduras sagradas, él en esos 2 lugares llevaba los nombres de las 12 tribus. Entonces, ¿qué es lo que debemos comprender con esto el día de hoy como intercesores proféticos? Llevar el nombre de las 12 tribus en los hombros me habla de responsabilidad, y llevarlas en mi corazón me habla de que verdaderamente estamos amando al pueblo. Entonces, esto tiene mucha, pero mucha tela que cortar. No se habla, y a la luz de esto que hemos dicho, cuando se habla del intercesor profético,
En el mismo orden de ideas que mencionábamos cuando hablamos del punto anterior sobre la intercesión, el intercesor lleva en su corazón, es decir, en el pectoral y en sus sombreras, su responsabilidad de interceder y presentarse delante del Eterno, del Elohim, del León, por su pueblo. En algunos pasajes de las Escrituras vemos ejemplos poderosos de intercesión, de hombres que de verdad llevaban al pueblo en su corazón y sus hombros. Ejemplo de eso en Génesis 18, del 23 al 25, se menciona lo siguiente. Y se acercó Abraham, y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. Destruirás también y no perdonarás todo el lugar por amor a los 50 justos que están dentro de él. Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no va a hacer lo que es justo. En Números 14 del 19 al 20 dice, perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, como lo has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Entonces, pueblo santo, pueblo del Eterno, llevar al pueblo en los hombros y tenerlo en el corazón significa verdaderamente pagar un precio, pararse verdaderamente, entendiéndolo correctamente, lo que esto significa, presentarse en esa brecha, en ese lugar de conflicto, en ese lugar donde el Padre Eterno nos quiere, para que, como está escrito en Ezequiel, nosotros pongamos un vallado, que haga un muro, que no permita que el Padre Eterno ejecute juicio, como está diciendo aquí. Abraham quiso hacer ese muro y fue un muro para su sobrino Lot, porque era el único justo, pero lo levantó. En ese momento, la intercesión de Abraham fue escuchada en favor de Lot. Abraham levantó ese muro que era necesario. Y fíjate que los dos malajim fueron enviados a Sodoma, a Sedón y a Sodoma y Gomorra, y libertaron a Lot por la misericordia que el Padre Eterno había tenido para con él, pero también escuchando la intercesión de su tío Abraham. ¿Por qué razón? Lot había tomado una mala decisión. Lot había visto las ciudades de la llanura, que eran un lugar de riego, como el huerto del Eterno, pero él no se fijó espiritualmente en la condición de la contaminación de esa tierra. Entendemos que hay pecados que contaminan la tierra, y lo vamos a ver más adelante en los principios y los fundamentos de la intercesión. Si la tierra puede ser contaminada por la maldad de sus moradores y la tierra vomita a sus moradores, ¿por qué este hombre no tuvo el discernimiento de percibir la maldad que había en Sedón y Amorá? De que al acercarse a esas ciudades, incluso se dice en los comentarios rabínicos que este hombre llegó a ser un juez en Sodoma. ¿Era a propósito de Dios que ese hombre se fuera a Sodoma? No. Él escogió por los ojos naturales. Él escogió por la necesidad. Él se dejó guiar por la concupiscencia de la carne. Y por la concupiscencia de la carne, él permitió ser guiado no por el Ruach, no por el propósito de Dios. Y eso nos da una tremenda enseñanza. Cuando nosotros nos dejamos guiar por los deseos de la carne, nos dejamos guiar por la concupiscencia de la naturaleza caída, vamos a tomar decisiones erradas que pueden costarnos perder nuestra familia. Si nosotros no reflexionamos, Dios nos da muchas oportunidades. Tampoco es que estamos al borde del barranco y ya vamos a caer. Creo que Dios es bastante claro en advertirnos, en recogernos con cuerdas de amor, pero si somos insistentes, perseverantes, en revelarnos, como lo fue en el caso de Jonás o otros casos que vemos en las Escrituras, creo que la persistencia nuestra en hacer lo que nos da la gana puede traer consecuencias. Pero Dios es un Dios misericordioso. No estoy diciendo tampoco que todo ocurra de la noche a la mañana, porque no es así. No pasa ni con, obviamente, ni con lo bueno, es decir, con que nosotros caminemos en la bendición que ya nos fue dada porque fuimos bendecidos con toda bendición en los lugares celestiales. Caminar en esa bendición tiene un proceso de que nosotros verdaderamente desarrollemos el carácter. Ya somos benditos por Dios. No es que vamos a ser bendecidos. No es un tema de identidad, es un tema de experimentar, de caminar en eso en lo natural. Pero en tema de identidad, en tema de lo que somos posicionalmente, estamos bendecidos. Pero en caminar en esa bendición, experimentarlo, vivirlo, verlo en nuestra vida natural, tiene su proceso. ¿Por qué? Porque Dios trata con nosotros. Dios trata con nosotros para que nosotros nos rindamos a Él, para que nos neguemos a nosotros mismos cada día, para que nos rindamos
para que entreguemos esos deseos en el madero que tenemos que cargar cada día. El que quiere ir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame, dice el Señor. Si somos obedientes a Él y decidimos morir cada día, yo creo que Dios entonces nos confía más su gloria, nos confía más de esas bendiciones que ya nos dio. Ya fuimos bendecidos, pero ¿cómo Él puede manifestar todo eso en nuestra vida si no hay quebrantamiento, si no nos sujetamos, si no nos sometemos a Él, si sujetándonos, por ejemplo, a nuestras autoridades? No tenemos la humildad de sujetarnos a esas autoridades y al propósito de Dios. Si no nos sometemos a su voluntad, sino que queremos hacer lo que queremos, no queremos entregar el yo en el lugar del sacrificio. Entonces, obviamente, necesitamos levantar un altar donde sacrifiquemos el yo para poder experimentar las bendiciones. No para que seamos bendecidos, somos bendecidos, pero para poder caminar en las bendiciones, con lo que, vuelvo y lo repito, con lo que ya fuimos bendecidos, es necesario que desarrollemos una vida de carácter. Es necesario que entreguemos esta carne en el altar. Es necesario que seamos obedientes. Es necesario que muramos cada día. Ahí está el meollo del asunto. Entonces, este hombre en algún momento de su vida dejó de levantar un altar. Estoy hablando de Lot. Y cuando dejó de levantar un altar y su naturaleza caída fue más fuerte que su deseo de vivir, de rendirse, de dejarse quebrantar por Dios, de mirar con los ojos de la fe, de mirar con los ojos del espíritu, de ver con los ojos de la revelación. Él decidió ver con los ojos naturales y escogió las ciudades de la llanura y decidió mezclar a su familia con Babilonia, mezclar a su familia con una cultura de destrucción, con una cultura de perversión, con una cultura de abominación, y su familia fue corrompida. Porque su esposa murió se convirtiéndose en estatua de sal. ¿Por qué miró para atrás la mujer de Lot? La mujer de Lot miró para atrás porque su corazón estaba anhelando lo que ellos estaban dejando atrás. Estaba anhelando el sistema, anhelando. Su corazón estaba mezclado con Babilonia. Sus hijas emborracharon a su padre y tuvieron relaciones con él, produciéndose un terrible incesto, que es un pecado prohibido en la Torá, por supuesto, y lo vamos a ver en esta Parashá Harei Mot, que se prohíbe absolutamente eso. Entonces, ¿por qué pasó eso? Porque sus hijas habían experimentado la maldad de ese lugar y habían sido contagiadas con ese abón, con esa iniquidad, con la contaminación de la tierra que había en Sedom y Amorá. Y nacieron entonces dos pueblos terribles que fueron Moab y Amón, que fueron enemigos de Israel. Y fueron, el culto a Moloch fue prohibido por Dios. Un culto donde se practicaban los 4 pecados que contaminan la tierra: derramamiento de sangre, idolatría, ocultismo y pecados sexuales. Todo en el culto de Moloch y en el culto de Quemos había perversión sexual, había idolatría, había sacrificio de niños. Frente a Moloch o Milcom, se presentaban los niños en los brazos de ese toro, y esos brazos se ponían incandescentes y los niños se incineraban en los brazos de ese toro. Morían de una forma terrible. Y tocaban tambores. Dice que en esos sacrificios se tocaban tambores para evitar escuchar los gritos de los pequeños, de los infantes. Esos eran los sacrificios de Moloch. Y es terrible que de un hombre justo haya venido una descendencia que haya practicado esas abominaciones tan terribles con las cuales se contaminó, y Dios les prohibió a los hijos de Israel que participaran en el culto de Milcom, de Moloch y de Quemos. Moloch era el dios abominable, el dios perverso de los moabitas, y Quemos el de los amonitas. Las dos tribus, los dos hijos de Lot. Aunque Dios le dijo que respetaran a los hijos de Lot porque eran su descendencia, Dios no era, por ejemplo, ellos no iban a sufrir el mismo destino que los cananeos, por ejemplo, los fereceos, los jebuseos, todos esos pueblos que estaban en Canaán iban a ser despojados de ese lugar, iban a ser destruidos porque fueron consagrados al exterminio. Pero Moab y Amón no fueron consagrados al exterminio. Dios le dijo que a los hijos de Israel que no los tocaran porque eran descendencia de Lot. Lo mismo les dijo con respecto a otros pueblos que estaban allí en ese momento. Por ejemplo, los edomitas, descendientes de Saúl. Los amalecitas se consagraron ellos solitos sin que nadie los empujara al exterminio, porque atacaron por la retaguardia de Israel, y se escribió en un libro que se estableció un decreto de destrucción por cuanto ellos atacaron por la retaguardia con cobardía, con maldad, con saña,
Y por eso Dios lo consagró al exterminio como a los cananeos. Pero se lo buscaron ellos solitos. Entonces, en Números capítulo 14, del 19 al 20 dice, perdona ahora la iniquidad de este pueblo. Según la grandeza de tu misericordia, la palabra misericordia en el hebreo es regen. Y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí, entonces Jehová le dijo, yo lo he perdonado conforme tú dicho. Ese era Moshe rogando por el pueblo. Cuando el pueblo, después de traer la noticia, los 10 espías incrédulos, los espías que hicieron desfallecer el corazón del pueblo de Israel, esta gente empezó a llorar, empezó a quejarse, empezó a hablar de apedrear a Moisés y Aarón. Entonces Aarón clama al Eterno porque el Eterno se encendió la ira del Eterno y quería consumirlos a todos. Moisés llevaba el pueblo en los hombros de tal manera, porque cuando iba a la presencia de Dios iba a rogar por el pueblo. Entonces lo que Moisés hacía constantemente, porque Moisés no tenía límites para entrar en el lugar santísimo. Moisés hablaba cara a cara con Dios. Y cuando Moisés dejó de hablar con Dios cara a cara en el monte Sinaí, entonces comenzó a hablar con él en el tabernáculo, en el Mishkan, en el lugar santísimo. Aarón solo podía hacerlo una sola vez al año, tenía ese límite. Los sacerdotes, hijos de Aarón, no podían, salvo que uno de ellos fuera escogido sumo sacerdote al morir su padre. Una sola vez al año. Después de Aarón vino Eleazar, pero una sola vez al año podían entrar en el lugar santísimo. Se dice que aparte de que Nadab y Abiú estaban un poco ebrios al momento de presentar aquel sacrificio, aquel incienso, se dice también que quisieron ofrecerlo en el lugar santísimo. Esa fue otra de las causas por las cuales el fuego de Dios lo consumió. Lo sacaron calcinados del lugar santísimo. Entonces, es importante entender que solamente se podía realizar esto una sola vez al año por el sumo sacerdote en Yom Kippur, donde él presentaba la sangre de la expiación, del perdón del pueblo, Y no solo era la sangre, también era el clamor de él, la oración, la intercesión por el pueblo. Ahí quiere decir que no solamente era la sangre, sino la intercesión. Vamos a hablar un poco del resumen de la parashat que nos ocupa, que es la parashat Ahareimot. Capítulo 16 dice, nos habla de los episodios. Aarón se prepara para el día del perdón, del Yom Kippur. Versículos 1 al 7, sorteo por los hijos, versículo 8 al 11, saumerio en el día del perdón, versículo 12 al 19, confesión de pecado, versículo 20 al 22, cambio de vestimenta de Aarón, versículo 23 al 28, mandamiento del día del perdón, versículo 29 al 3-4, el capítulo 17 habla de los lugares donde hacer los sacrificios de animales, versículo 1 al 9, prohibiciones de comer sangre, versículo 10 al 13, mandamiento de descubrir la sangre de los animales, versículo 14 al 16, capítulo 18 me habla de las relaciones prohibidas, versículo 1 al 18, y las relaciones abominables, versículo 19 al 30. Entonces vamos a comenzar a hablar de los fundamentos de la intercesión profética a la luz de la Parashat Ahareimot. Capítulo 16 de Levíticos, versículo 16 dice, hará pues expiación por el lugar santo a causa de las impurezas de los hijos de Israel y a causa de sus transgresiones, por todos sus pecados. Así hará también con la tienda de reunión, que permanece con ellos en medio de sus impurezas. En el día de Yom Kippur, el sumo sacerdote, o Cohen Gadol, como intercesor, se presentaba en el lugar santísimo para hacer expiación por el pueblo. Hoy necesitamos hombres y mujeres a quienes se les revele que el camino al lugar santísimo está abierto por la sangre del Cordero. Hombres y mujeres que entienden de brecha, que caminan en intimidad y desde esa dimensión interceden de acuerdo a lo que la presencia del Padre revela. Esos no son cualquier intercesor. Se trata de hombres que cuando claman se cierran los cielos y asimismo se abren. Cuando hablan establecen y determinan el mundo natural. Entonces, un hombre que verdaderamente camina en la dimensión del arca, en la dimensión del lugar santísimo, que verdaderamente está pagando un precio, que verdaderamente camina en la presencia de Dios. El Padre necesita a esos hombres, esa generación, que verdaderamente entienda, que se les revele que el camino al lugar santísimo está abierto por la sangre del Cordero. Y como está escrito en Hebreos, dice claramente
que el camino está abierto, que vengamos con plena certidumbre de fe, lavados los cuerpos en agua pura, libres de la mala conciencia. ¿Por qué? Porque en ese camino vivo y nuevo que Él ha abierto a través del velo, que es su carne, y ha abierto a través de la sangre derramada, pesa. Entonces, a través de ese sacrificio, pueblo amado, nosotros podemos ser unos intercesores que caminen verdaderamente, no simplemente al nivel de los atrios, no intercesores que tengan una deficiencia de revelación, que no puedan discernir los tiempos verdaderamente, porque aquí hay niveles aquí. Si fuera que yo te dijera que todos los niveles son iguales, pero no es así. Hay niveles de revelación. Está el nivel de los atrios, cuando somos un tipo de intercesores que tienen un nivel de compromiso intermedio, un nivel de compromiso que se compromete con el Padre, pero es a medias. No hay una entrega total. Conforme sea nuestra entrega, conforme sea nuestro compromiso, conforme sea lo que nosotros estemos dejando en el altar, así será el nivel de revelación que vamos a tener el día de hoy. Si nosotros tenemos un nivel de muerte que verdaderamente sea que verdaderamente sea una entrega total, entonces de igual manera caminaremos en ese nivel, en esa dimensión de revelación que nos va a permitir ser más asertivos. A medida que más muerte hay, a medida que más entrega hay, a medida que más rendición hay, a medida que más compromiso hay, a medida que más disciplina hay, a medida que más muerte y rendición en el altar hay, en esa misma medida será confiado un nivel mayor de revelación, en esa misma medida será confiado un nivel mayor de gloria, en esa misma medida será confiado un nivel mayor de poder, en esa misma medida será confiado un nivel mayor de gesed. Ya no fue dado, sí, ya no fue entregado, sí, pero es necesario caminar hoy en eso, y para caminar necesitamos cada día entregar, como dije al principio, esa carne en el altar, para que esa carne y nuestra vida sea quebrantada, porque la Escritura dice que el santo y el que habita en la eternidad, cuyo nombre es el santo, habita con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y vivificar el corazón de aquellos que están quebrantados. Un hombre y una mujer quebrantados es un hombre y una mujer por medio de los cuales serán un vaso que va a fluir el espíritu, que va a fluir la revelación, que va a fluir el poder, que va a fluir la gracia, que va a fluir la unción, que va a fluir la revelación, que va a fluir todo lo que sea necesario. Seremos instrumentos para buena obra. Seremos instrumentos útiles al Señor y dispuestos para toda buena obra. No habrá en nosotros obstrucción, no habrá en nosotros confusión, no habrá en nosotros ceguera, no habrá en nosotros distorsión del mensaje de Dios. No contaminaremos el mensaje con nuestros pensamientos, no contaminaremos el mensaje con nuestras mezclas, no contaminaremos el mensaje con nuestras visiones erradas, no contaminaremos el mensaje con nuestras opiniones de hombre, con nuestras imaginaciones, no contaminaremos el mensaje con nuestras ideas preconcebidas, con que a veces queremos meter a Dios en un molde religioso, en un molde rígido. Dios no entra en el molde de ningún diseño religioso. Dios no entra en el molde de ningún diseño de hombres. Para verdaderamente experimentar el diseño de la verdad presente, tenemos que romper. Si queremos escuchar la voz de Dios, tenemos que romper. Una de las cosas es el diseño de los hombres, el temor a los hombres, la opinión de los hombres. A veces estamos tan cargados de dependencia de la opinión de los hombres, que si los hombres dicen sella la palabra, pasa y sella la palabra. Si los hombres dicen eso, entonces nosotros repetimos como loros y lo hacemos. No es así. Nosotros debemos sujetarnos. No podemos caminar como el llanero solitario haciendo lo que nos da la gana. Tenemos que sujetarnos a hombres, sí, pero tenemos que en nuestra comunión con el Padre pesar todas las cosas, porque la Escritura dice examinarlo todo, retener lo bueno. ¿Por qué? Porque no todo lo podemos creer. No todo lo podemos consumir, no todo lo podemos aceptar, porque no todo es de Dios. No toda palabra que sale de los hombres viene de Dios. A veces viene con mezcla, a veces viene distorsionada, a veces viene con levadura. Hay mucha levadura el día de hoy. Y en estos días hablábamos de los panes sin levadura. Hoy lo que abunda es la levadura en los mensajes. Si nosotros consumimos levadura, nos engrosamos, nos llenamos de ceguera espiritual, nos llenamos de sordera. La grosura no nos permite entender, porque necesitamos oír con el corazón. Si nuestro corazón se engrosa por consumir levadura, no vamos a estar sensibles para escuchar lo que el Padre nos está diciendo hoy. Si nuestro corazón no está sensible al Padre, está lleno de grosura, de sebo, de grasa,
no vamos a tener la sensibilidad espiritual para escuchar la voz de Dios hoy. Y es necesario que un pueblo hoy despierte para que escuche el mensaje del Dios Todopoderoso que nos está hablando el día de hoy, nos está llamando a despertar, nos está llamando a escucharlo, nos está llamando a interceder desde la visión de Él, desde el ángulo de Él, desde el lugar santísimo, como el sumo sacerdote que llevaba en su pecho, que llevaba en sus hombros con la responsabilidad de orar por el pueblo, que se metía con Dios, que tenía la ley de clemencia en su boca, que cuando se presentaba tenía el grabado del pueblo en su corazón y en sus hombros, en el pectoral y en las piedras de ónice. Necesitamos un pueblo que entre en el lugar santísimo. Necesitamos un pueblo que en la presencia de Dios pague un precio, que verdaderamente se presente delante de la gloria de Dios para clamar por el pueblo, para que Dios ponga esa barrera, para que Dios derrame su gloria, para que los ángeles de alto rango, para que Malahim de alto rango en la tierra puedan ser revelados a mayor profundidad. Es un tiempo donde Dios nos está llamando a meternos en el lugar santísimo, a verdaderamente anhelar a Dios, a verdaderamente pagar un precio delante de su presencia para que experimentemos días de gloria, para que ese gran avivamiento que está profetizado en los días que vienen podamos experimentarlo y ser canales e instrumentos. Él lo va a hacer sobre una generación que se deje usar. El nivel tuyo y mío de revelación será directamente proporcional a nuestro nivel de entrega, a nuestro nivel de muerte, a nuestro nivel de rendición, a nuestro nivel de muerte, de dejarnos crucificar en medio de los procesos, de dejarnos crucificar en Él. Ahora es que hay que hablar de la cruz, ahora es que hay que hablar de morir, ahora es que hay que hablar, porque un pueblo no experimentará niveles y profundidades de revelación a menos que ese pueblo, tú y yo, no estoy hablando de ellos, estoy hablando de mí empezando, de este que está aquí empezando. Nosotros, el pueblo de Dios, necesitamos morir cada día, necesitamos dejarnos quebrantar por Dios para que podamos experimentar lo que el Padre va a derramar en los próximos días, las aguas de Dios, la revelación del Padre, los ríos de la revelación, los ríos de su presencia, los ríos de poder, los ríos de gloria. Vamos a experimentar días de gloria en los días que vienen. Y es donde el Padre nos llama como sacerdotes, reyes y sacerdotes a experimentar su gloria en el lugar santísimo. Días donde el Padre nos llama a experimentar su presencia gloriosa en el lugar santísimo. Esto no es para gente mediocre. Dios no está llamando mediocres, Dios no está llamando gente a medias, Dios no está llamando religioso, Dios no está llamando a gente superficial, Dios no está llamando a gente pantallera, a gente embustera, a pseudo profetas, a gente de plástico, a gente de verdad, a gente con madera, a gente que con profundidad, a gente con verdaderamente que tengan en su corazón profundidad, que tengan en su corazón verdaderamente grabado, improntado en su pecho lo que el Padre quiere hacer en este tiempo. En el nombre de Yeshua. Dios está llamando a una generación de fuego, a una generación donde Él pueda vertirse, donde hay una convergencia de tiempo. Yo recuerdo hace muchos años que el apóstol Carlos habló de convergencia. Cuando él enseñó ese mensaje sobre convergencia, él colocaba en la diapositiva, y la convergencia era cuando podíamos habitar, vivir en su presencia como vivía Elías. Y este será el tiempo de convergencia, será un tiempo de vivir verdaderamente, de anunciar, de caminar como Elías decía, de testificar como Elías hablaba, que él habitaba en la presencia de Elohim. Hay dos pasajes poderosos que me hablan de esto. Apocalipsis 3:7 dice: escribe al Malahim de la Quejilá de Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que habla y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. La razón por la cual Elías abría la boca. Elías hablaba con la autoridad, tenía la llave de David. ¿Por qué? Porque Elías dijo: no va a haber lluvia ni rocío sino por mi palabra. Esa es la autoridad de esa llave de David. Abre y ninguno cierra, cierra y ninguno abre. Él dijo: no habrá lluvia ni rocío sino por mi palabra, y no llovió ni hubo lluvia ni rocío sino por su palabra. Y cuando él proclamó de nuevo, entonces llovió otra vez. Entonces, hombres que verdaderamente, y dice que Elías en ese momento acurrucó su cabeza sobre sus rodillas, empezó a interceder. Son hombres de presencia de Dios, son hombres del lugar santísimo. Los hombres del lugar santísimo, los hombres de la presencia de Dios son los que ejercen autoridad, los que tienen la llave de David, los que abren y ninguno cierra, y cierran y ninguno abre, pero es en ese nivel. En el nivel de la presencia de Dios, no es en los atrios, no es en el lugar santo, es en la presencia de Dios que alguien puede abrir y nadie va a cerrar, que alguien puede cerrar y nadie va a abrir. Dice Primera de Reyes 17:1.
Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galat, dijo acá, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. ¿De dónde venía esa autoridad? Porque era un hombre porque era un hombre que habitaba en su presencia, en el lugar santísimo. A él se le había revelado ese camino delante de Elohim. Hablemos ahora del capítulo 17, Levíticos 17:6 dice, y el sacerdote esparcirá la sangre sobre el altar de Jehová, a la puerta del Mishkan, del tabernáculo de reunión, y quemará la grosura en el olor grato a Jehová. Seguimos en el mismo tema, dice quemar la grosura. Quemar la grosura, hoy es sinónimo de presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, como dice Romanos 12. Definitivamente doblegar la voluntad y vencer los apetitos de la naturaleza caída sucede cuando le decimos que no a los deseos que batallan en contra de la voluntad del Padre en nosotros. Esto es lo que un verdadero intercesor debe hacer cada día para meterse en la candela, en el fuego. Romanos 12:1 dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Adonai, de Elohim, de León, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, pueblo, si no doblegamos la voluntad y no vencemos los apetitos de la naturaleza caída, es obvio que nos van a gobernar. Lo que no vencemos nos gobierna. Aquí esto es una ley así. Lo que te vence, te gobierna. Lo que no vencemos, nos gobierna, nos controla. Y el problema es que esto no es, aquí se cumple el dicho, camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. ¿Por qué? Porque el problema con la naturaleza caída, con Hasatán, con todas estas cosas es que si nos descuidamos, ya cuando vemos, los tenemos ya cuando vemos, tenemos el agua que nos sobrepasó. Hay personas que se salieron del propósito y no es que no vas a poder volver, no es que, pero cuesta, ¿verdad que sí? Cuesta y es un mal rato el que pasamos. Si nos salimos del propósito, ya cuando vemos estamos un escombro espiritual. Y cuando vemos ya tenemos el agua que nos sobrepasó. Y nadar en ese lodo cenagoso es feo, fétido, es horrible. Entonces Dios no desea que nos descuidemos. Dios desea que vayamos de gloria en gloria, de victoria en victoria, de bendición en bendición. La senda del justo es como la luz de la aurora, dice la palabra, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces, la palabra de Dios específicamente nos habla. La palabra, disculpe, estaba acomodando ahí el cargador. No fuera que se me fuera a apagar la lámpara. Entonces, la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces, nosotros vamos en una senda donde debemos cabalgar al punto de encuentro cada día. Eso se hace. ¿Cuál es el instrumento de nuestra cabalgadura? Rakaf, la palabra en hebreo para cabalgar es rakaf. ¿Y qué es lo que nos hace cabalgar hacia el punto de encuentro? Cuando caminamos en la palabra. La palabra en nuestra vida es un ciclo que debe ser ascendente. O sea, la palabra quiere llevarnos en ese ciclo. La palabra va en un ciclo ascendente. Y nosotros en ese torbellino, en ese ciclo ascendente, si nos montamos ahí, vamos a ver que cada día vamos de gloria en gloria, de victoria en victoria. Entonces, es como el Sulán. La palabra nos lleva en un ciclo ascendente en ese torbellino, pero si nosotros nos verdaderamente permitimos caminar en esa verdad revelada. La Escritura dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Entonces, para caminar en ese rakaf, para ascender al punto de encuentro, necesitamos, recuerda que un proceso te lleva, una conquista te lleva a otra, y esa otra conquista te lleva a otra más grande. Entonces, si yo en vez de doblegar mi voluntad y vencer los apetitos, la naturaleza caída, me estanco, desciendo. Aquí no hay para quedarse como en un estado de estar flotando. Aquí no hay fuerza gravitatoria, que tú te quedas flotando en un solo lugar. O asciendes o desciendes. En el reino no hay espacio intermedio, porque la Escritura más bien dice que los tibios lo va a vomitar. Entonces, el tema aquí es que no hay espacios intermedios aquí en el reino. O ascendemos con él o descendemos, así de simple. Entonces, si yo no estoy ascendiendo en la palabra, en ese ciclo, en ese torbellino ascendente, ¿qué estoy haciendo? Significa que hay un peso que me está alando. La palabra en hebreo para ascender es alá. Pero si no nos despojamos del peso y los pecados que nos asedia y corremos con paciencia la carrera que tenemos por delante, si no nos despojamos de ese peso, entonces nos vamos a hacer como el globo. El globo, para poder ascender, necesita despojarse del peso. Lo que mantiene el globo en el suelo es el peso. Cuando en el globo se despojan del peso, el globo empieza a ascender, alá.
Entonces, para poder ascender en ese proceso de Alá, en ese proceso de subida, necesitamos despojarnos del peso. Tú me dirás, ¿qué es peso? Peso es todo aquello que doblega nuestra voluntad. Peso es todo aquello que no quiere permitir que tú y yo rompamos el ancla del pasado. Peso es el temor. Peso es una vida de dudas. El que dude es semejante a las ondas del mar, llevados por cualquier viento de doctrina. O piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna de parte de Dios. Peso es, como dije, temor, vicios. Peso es cualquier, si tenemos una pierna que camina y una, perdonen la expresión, una pata que cojea, esa pata que cojea, porque entonces significa que no tenemos una pierna, sino si tenemos un área torcida, es una pata que cojea. Así como lo oye, así de brusco. Entonces eso hay que ordenarlo porque él dice que lo cojo no se salga del camino, sino que se ha curado o se ha sanado. Entonces, cuando lo cojo es sanado, nos despojamos de un peso y vamos en un ciclo ascendente. Ahora, significa que si tú descendiste no vas a volver a subir. No, no, no. Dios es un Dios misericordioso. Y todos tenemos momentos donde en vez de subir, parece que el globo como que se estremece, a veces bajamos un poco, no siempre estamos bien, pero lo importante no es si estamos perfectos. Lo importante no es si vamos siempre en subida. Yo creo que nadie está tan bien que no experimente turbulencia, que no experimente momentos en que de repente baja un poco. Pero lo importante es la perseverancia. Lo importante es que tú digas, yo no me rindo. Si me sacan por la puerta, me meto por la ventana. Yo soy perseverante. Si tropiezo, me vuelvo a levantar. 7 veces que el justo vuelve a levantarse. Dios te va a recoger con amor, con misericordia. El problema es la gente que insiste en no dejarse quebrantar. Yo pienso que la humildad nos lleva a reconocer que no somos sabios en nuestra propia opinión. Si no somos sabios en nuestra propia opinión y nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios en esas áreas donde hay peso y no nos dejan ascender, el Padre sanará. El Padre traerá liberación. Porque la Escritura dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, Romanos 2:12:1 dice, así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Elohim, que es vuestro culto racional. Cada día debemos humillar nuestro ser, presentar nuestro cuerpo en el altar, presentar nuestra alma, nuestra naturaleza caída que cada día batalla con nosotros, que no quiere orar, que no quiere buscar la presencia, que no quiere leer. Debemos doblegarla, no hay de otra. No hay manera de hacer que esta carne se convierta, o la naturaleza caída. No hay manera de hacer que ella no se va a convertir nunca. Nosotros debemos doblegarla, ponerla. Pablo decía, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. O sea que siendo yo heraldo para algunos, para muchos, venga yo mismo a servir. Entonces él decía que golpeaba su cuerpo, es decir, doblegaba su voluntad y colocaba su cuerpo en posición de hacer lo que dice acá, quemar la grosura. Si no doblegamos y no quemamos la grosura, entonces la grasa nos va a hacer ciegos, sordos y mudos y no vamos a poder ascender en el propósito de Adonai. Capítulo 18, dice Levítico 18 del 25 al 28, dice, y la tierra fue contaminada y yo visité su maldad sobre ella y la tierra vomitó a sus moradores. Guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas y no hagáis ninguna de estas abominaciones ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros. Como intercesores proféticos tenemos que tener entendimiento de los pecados que contaminan la tierra. Si vamos a trabajar en un territorio, deberíamos conocer su historia y sus prácticas que allí se realizan. Deberíamos conocer a fondo el tipo de pecado más predominante en ese territorio y qué tipo de potestad lo gobierna. La contaminación de los territorios establece un poder territorial y legal a las tinieblas y en conocer, es decir, la revelación, está el éxito cuando se trata de despojar esos poderes ilegales. Entonces, es muy importante todo un registro. O sea, los intercesores proféticos necesitamos tener un registro completo de aquello por lo cual vamos a interceder. Recuerden que los territorios son contaminados por el ocultismo, por el derramamiento de sangre, de acuerdo
a Números, a Levíticos, por los pecados sexuales, por las idolatrías. Esos pecados se mencionan como pecados que contaminan la tierra. Entonces, todas estas cosas contaminan la tierra. Necesitamos entender, conocer un registro de historicidad acerca de los ancestros, acerca de las personas que habitaron en ese lugar, de cuáles fueron sus prácticas, cómo se movieron, qué tipo de pecados se cometían, qué potestad, porque a través de eso sabremos también qué potestad gobierna en ese lugar. Obviamente, los equipos de intercesión también disciernen. Los equipos de intercesión Dios les habla. Pero es importante tener a la mano estos elementos de mapeo espiritual y todas estas cosas que nos ayudan mucho. Entonces yo creo que los equipos de intercesión necesitamos organizarnos, estudiar registros históricos, si verdaderamente queremos hacer un trabajo profundo, un trabajo exhaustivo, un trabajo a fondo. Para hacer la brecha no es simplemente hacer tiros al aire, orar por lo que se nos ocurra en un territorio. Padre, yo te pido la prosperidad de Venezuela, la prosperidad de Costa Rica, la prosperidad de Argentina, la prosperidad del Ecuador, de Colombia. Necesitamos tener elementos a la mano que nos permitan que en los tiros que hagamos, es decir, que la intercesión sea efectiva y asertiva. Obviamente lo vital y lo más importante es la revelación del Padre. Por ejemplo, cuando nosotros intercedemos, en las proclamas del mes, en las proclamas de los jóvenes, nosotros hacemos un registro. Les pongo este ejemplo para que se entienda, ¿verdad? Lo que estoy diciendo. Nosotros hacemos un registro, por ejemplo, de qué es lo que se practica cuando oramos por los 5 continentes. Hacemos un registro de qué es lo que se practica en cada continente. ¿Por qué? Cuando oramos, verdaderamente nos presentamos en la brecha delante de Adonai con este registro, porque sabemos que esos son los pecados que contaminan esa tierra y sabemos que eso es lo predominante en ese territorio. ¿Qué es lo que queremos hacer con eso? Ser asertivos, golpear con la certeza, golpear en el centro de la mitad del medio para verdaderamente ser efectivos delante del Padre. Dios nos dé sabiduría y verdaderamente nos guíe su espíritu para golpear en este tiempo y que los equipos de intercesión seamos organizados y seamos efectivos en el nombre de Jesús. Bueno, con esto entonces damos por concluido esta enseñanza del día de hoy, proclamando que esta palabra penetra en tu corazón, que verdaderamente el Padre nos llama a ser instrumentos en su presencia, ser esos sacerdotes que lleven al pueblo en su pecho y en sus hombros, con esa responsabilidad para proclamar, para establecer la voluntad del Dios Todopoderoso. Entonces, como siempre les decimos a todo ese pueblo hermoso que cada viernes nos está sintonizando a través de esta programación, nosotros somos un ministerio que creemos en honrar a los ministros, porque está escrito, obviamente, no pondrás gozar al buey que trilla, el obrero es digno de su salario, pero también consideramos que no debemos cobrar, porque dice que lo que recibes de gracia, dalo de gracia. Entonces, una cosa no compite ni riñe con la otra. Creo que la ofrenda es voluntaria, no es una tarifa. La Escritura no enseña eso. Entonces, ahí frente a sus pantallas, como siempre les reafirmamos, entonces tenemos las cuentas, nuestras direcciones para que usted pueda conectarse con nosotros y realizar las ofrendas, las donaciones que el Padre coloca en su corazón. Quiero recordarles que nuevamente tenemos nuestra programación con la que tratamos de ser instrumentos para bendecir sus vidas y para que usted sea instruido, como lo es esta clase, por ejemplo, de Fundamentos de Intercesión. También tenemos nuestra Haftarot. También el día de mañana nuestra T54, que son las Parashot. También los evangelios cronológicos. También el día de mañana a las 5 de la tarde, no se olvide. Tenemos también nuestros tiempos de equipamiento ministerial para los ministros. Tenemos las escuelas de profetas, las escuelas de intercesión profética y la yeshiva del apóstol Carlos. Así que no se olvide de estar atento a nuestras programaciones. Les envío desde acá un abrazo a todos y cada uno de los que han estado en conexión con este tiempo de fundamentos de intercesión. No lo olvides, debemos presentarnos en la brecha, pero en el lugar santísimo debemos rendir todo nuestro ser, nuestra alma, nuestro cuerpo,
porque este es un tiempo para recibir y para dar de parte de Dios lo que Él quiere derramar sobre sus hijos. Les amo a todos, les bendigo, un abrazo, shalom sobre sus vidas.